yo diciendo el otro día a Juan Carlos, porque que llevó este paciente que no le veían la onda P, aunque afortunadamente en una derivación se veía. Vean ustedes cómo aquí en el trazo de arriba ¿se ve onda P o no se ve onda P? Ya tuvimos la clase con los internos, todo el mundo sabe cuál es la onda P, ¿cierto? A ver, alguien que levante la mano si alguien, sin pena, que no sepa qué es la onda P. No, todo el mundo sabe qué es la onda P, ¿estamos de acuerdo? Vale, entonces, en el trazo de arriba, lo vean aquí abajo, ¿se ve onda P o no se ve onda P? A ver, ¿dónde? En el trazo de arriba. Una de las formas, como a mí me enseñaron a reconocer las arritmias, es ver el trazo y contestarse la primera pregunta. ¿Hay actividad auricular? ¿Sí o no? Y en el trazo de arriba, ¿cómo se manifiesta la actividad auricular? Con la onda P. Y en el trazo de arriba, yo les pregunto, ¿hay actividad auricular? ¿Sí o no? No. ¿Hay alguien que diga lo contrario? Está enmascarada. Fíjate nada más lo que acaba de decir el pediatra. Yo pensaba que... Bueno, entonces, vean ustedes que así como el santo, que algunos de ustedes tal vez no lo conocieron sin máscara, está enmascarada como dice Carlitos. O sea, no se ve la onda P. Y vean ustedes lo significativo que es, que nos enseñaron nuestros maestros de cardiología, que el electrocardiograma es la ley. Que ya, o sea, si uno sabe electrocardiografía, ya uno sabe cardiología, ¿no? Y vean ustedes cómo, a lo mejor sí es la ley, pero en algunas cosas, pero estamos hablando de un electro de superficie. Ayer te expliqué lo que eran las derivaciones de Lian. Aquí, seguramente, sí dice Merimed ahí arriba, hay que borrar el nombre del paciente, pero era en el 2009, también uno... Pero es más importante borrar lo que es de Amerimet que el nombre del paciente. Todos cometemos errores, ¿ok? Y entonces, seguramente alguien tomó el electro de este paciente y dice, güey, no tiene actividad auricular, no tiene onda P. Y entonces llegó alguien y dije, no, seas pendejo, hazle derivaciones de Lian. ¿Cuáles son, Carlos? Nada más se utilizan las derivaciones de las extremidades y acercan hacia el pecho. O sea, es como mapear la aurícula. Si yo quiero aumentar, detallar la actividad auricular, en lugar de poner los parches en los brazos y las piernas, pongo brazo derecho, brazo izquierdo, pierna derecha, pierna izquierda. Aquí. Y entonces incremento la sensibilidad para leer la onda P. Estas son las derivaciones de Lian. Y entonces, no, tomen las derivaciones de Lian. Le toman derivaciones de Lian. Y entonces dicen, no, pues no. ¿Qué pasa? No hay actividad auricular. Luego entonces ya vamos a calificar esto como que es un caso, que es un ritmo que no es sinusal, que no es auricular y que muy probablemente, como tiene un QRS ancho, digamos, esto es un ritmo idioventricular. Y digo ritmo idioventricular porque no podría ser una taquicardia. ¿Por qué no podría ser una taquicardia? Jusara, ¿qué frecuencia tiene ahí? Sin tanta exactitud, además. Sí, 90. Eso sí no tiene. 68. Ok, tiene 100, 75, 64 por ahí. ¿Por qué no es taquicardia? Porque no está arriba de 100. No es taquicardia. Entonces, diría yo, es un ritmo idioventricular. Pero el paciente, el paciente, se murió, fíjense. Este paciente tenía una tromboembolia pulmonar, ahora me acuerdo. Bueno, pues tenía 91 años. Este paciente tenía un catéter central y a través del catéter central, pues, alguien metió una guía metálica y la guía metálica sobresale del catéter. O sea que hay un metal en la aurícula aislado en todo su trayecto por el catéter y con un caimán del otro lado se toma un trazo intraauricular, un trazo dentro de la aurícula derecha. ¿Y qué? ¿Qué muestra? No, ¿qué muestra?
Que sí hay ondas P. Que hay ondas P, que hay actividad auricular. Entonces, el diagnóstico se cambia completamente. Permítame. Por lo que dijo aquí el maestro pediatra. Que conforme lo he ido conociendo, he ido aprendiendo a respetar a los pediatras. Entonces, ven ustedes que lo que tiene esto de interés Aquí abajo para todos es el tema de que el que busca encuentra, de que el electrocardiograma de superficie no es la ley, ¿ok? Y de que muchas veces entramos en discusiones que a veces son bizantinas, de que en base a un electrocardiograma se puede hacer una sesión de estupideces. No, mira, no, es que yo pienso. Oye, cabrón, hazle un ecocardiograma y si tiene onda A en el ecocardiograma, en el Doppler, es un ritmo sinusal, tiene actividad auricular con un método diferente al electrocardiograma. Entonces, esto lo digo, por favor, para insistir en lo que yo les había dicho a ustedes en la clase pasada, que el electrocardiograma es una herramienta más de diagnóstico, nada más, ya está. Y entonces voy a Entonces, ahí lo interesante es que se fueron a buscar la onda P y la encontraron. Y la encontraron, como pudieron haberla encontrado y considerar finalmente que era un ritmo de la unión con aberrancia o un ritmo idioventricular. Luego, ay Dios mío, no me salgo de aquí porque ya hay que voltear la página, es un desmadre. Edgar. Europe, los Europes. Ahora, esto, Tenemos Edgar. así nos vamos a llevar media hora de clase. Traigan una computadora que sirva, por favor. Bueno, entonces vamos a... Hay muchas cosas que ver antes de esto, pero lo que vamos a ver es arritmias. Y quiero empezar. Chile. Con esta. ¿Qué es asociación? ¿Alguien puede decirme qué es asociación? Hablando de corazón, de ritmo cardíaco. ¿Alguien sabe lo que es eso? Yo no. Bueno, pues mira, Charlie, para que ahora ya sepas una cosa más. Y es muy bonito. Asociación quiere decir que un solo foco, un solo marcapaso en el corazón rige todo el ritmo cardíaco. Sí, ritmo sinusal podría ser. Puede ser el nodo sinusal, puede ser la unión, puede ser el ventrículo, pero un solo elemento, una sola estructura cardíaca rige el ritmo. No hay dos estructuras peleándose por el ritmo. Eso es asociación. ¿Eso está claro? Es así de fácil. Por eso es que cuando hablamos de ritmo sinusal, sin bloqueo, hablamos de que tenemos una asociación. Y disociación sería cuando hay dos o más estructuras en el corazón tratando de manejar el ritmo, tratando de controlar el ritmo. ¿A ustedes les gusta la música? Sí. Y ustedes dirían que la música es ritmo y solo ritmo, no existe otra posibilidad. Sí, existe. ¿Cuál, doctora? Heavy metal. No, fíjate que tiene ritmo, pero yo te diría el jazz libre y sigue siendo música. Sigue siendo música, el contrapunto. Entonces, sigue siendo música. Entonces, la falta de ritmo, digamos, la arritmia, sigue siendo música. Entonces, la música no nos explicaría muy bien el tema de la arritmia. Sin embargo, en el ritmo cardíaco siempre tenemos una secuencia rítmica, ¿ok? Entonces, disociación AB, hay dos estructuras cardíacas y particularmente es el ritmo sinusal y otra más, aunque hay taquicardias auriculares con bloqueo, etc. Son dos estructuras cardíacas luchando por controlar el ritmo del corazón. Y entonces hay tres tipos de disociación AB, de disociación auriculoventricular. Una es por bloqueo, la otra es por interferencia, y una muy bonita que vimos hace poquito, no la vimos, y una que es la isorrítmica. Sí, sí la. ¿Sí? Ok. Sí la. Vean ustedes.
Vamos a contestarnos las preguntas en secuencia para poder ir, Charlie, entendiendo de qué se trata lo que estamos viendo. Y si llevando esta secuencia lógica, entonces ya podríamos ver. Me acuerdo que dice, empieza su plática Luisito Molina diciendo que el médico se siente muy bien cuando le dice a la paciente, señora, y así lo dice, no lo digo ni de chiste como antes, señora, usted tiene una arritmia, ¿no? Hacer el testamento y todo eso. Entonces, primera pregunta, ¿qué debe uno contestarse? A ver, un trazo en el electrocardiograma en el cual uno quiere identificar una arritmia. ¿Hay actividad auricular? ¿Sí o no? Sí. Primera pregunta. Sí. Ya, está fácil, ¿no, Charlie? Con esta secuencia ustedes se van a equivocar de todas maneras, pero por lo menos lo intentaron. Entonces, ¿hay actividad auricular? Segunda, ¿hay actividad ventricular? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué me dice eso, doctor? Porque está el complejo QRS. Porque hay QRS, que anuncia la actividad ventricular. Tercera pregunta, ¿existe asociación, existe una relación temporal fija entre la actividad auricular y ventricular? Sí. No, ¿Por qué no? porque Ah, bueno, vamos a ver. hay el complejo PR está aumentando. ¿Por qué sí? Pues veo, está a la misma frecuencia. Hay una P Solo hay un por cada QRS. ¿Ok? Entonces, hay una relación de asociación entre la aurícula y el ventrículo. Lo que dice Juan Carlos es muy cierto. Hay un PR. ¿Por qué dices que hay un PR largo? ¿Cuánto hay de PR ahí? 220. Ok, hay como 24, entre 24 y 26, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Cuál es el máximo del PR normal, Usara? 20. Entonces, si es como dice Juan Carlos, que tiene 26, entonces está largo el PR. Sin embargo, primera pregunta, vamos otra vez. ¿Hay actividad auricular? Sí. ¿Hay actividad ventricular? Sí. ¿Están asociadas? Sí, como dice la doctora Yolanda. Sí están asociados. Ya lo demás lo vamos a contestar luego, ¿ok? Pero aquí estamos diagnosticando que hay asociación aurículo-ventricular. Bien. Y posiblemente estemos también diciendo de que se trata de un ritmo sinusal. Si esto fuera de 1, sería un ritmo sinusal. Mario. ¿Eh? Si es un D1, si esta derivación es D1, es ritmo sinusal. ¿Por qué? Bueno, sí, porque es positiva. Porque es positiva, entonces. Si fuera ABR, Juan Carlos, si esto Dios mío, esta es una ABR, Negativo. debería ser negativa en ABR. Bueno, entonces, o tiene una, sin versos, ¿no? Entonces, primera pregunta, ahí, lo repito así porque parece, pero vale la pena. Hay actividad auricular, hay actividad ventricular, están asociados. Okay. Entonces aquí nuestro diagnóstico es que hay un ritmo sinusal sin disociación aurículo-ventricular, con un PR largo que nos indica la primera arritmia, no es el primer contexto de la clase que vamos a hablar, que es bloqueo AB de primer grado. ¿Okay? El bloqueo AB de primer grado, hay una P por cada QRS, con un PR constante, vean ustedes, está largo, pero está constante, y está prolongado. Bloqueo AB de primer grado. Señora, usted tiene un bloqueo AB de primer grado. No pasa nada. Entonces, No haces eso. a ver, ¿quién dice yo? Carlita. ¿Hay actividad auricular? Sí. ¿Hay actividad ventricular? Ok. ¿Están asociadas? No. Yo estaría de acuerdo contigo. Ahí le falta una pregunta. Sí, estaría de acuerdo contigo. Justamente en la disociación aurículo-ventricular, por bloqueo, la característica fundamental es que hay más ondas P que QRS.
Yo les pregunto, ¿hay más ondas P que QRS ahí? Sí, vamos a contarlas, ¿no? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Cuántos QRS? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, así gruesamente hablando, hay más ondas P que QRS. Sin embargo, ¿existe alguna periodicidad en esto, Carlita? ¿Vale? ¿Existe algún tipo de periodicidad en esto? ¿Existe alguna condición que se repite en forma, digamos, más o menos constante? Sí, cada vez. Fíjense bien, como si la hay. Vean este PR y vean este. O sea, el PR se prolonga en el siguiente latido y después no se conduce. ¿Sí está de acuerdo? Sí. O sea, se prolonga más y luego no se conduce. Está aquí, se prolonga, luego no se conduce. Ok, esto es un bloqueo AB de segundo grado en el que podríamos entrar en discusiones. Yo diría que sí hay una asociación, pero alguna, es decir, hay una secuencia rítmica, y hay alguna relación entre la aurícula y el ventrículo, en la cual un latido se pierde. Entonces, esto es un bloqueo AB de segundo grado que le dicen MOVITS 1, en el cual hay esta condición de un cansancio de los elementos de conducción que hace que se retrase, que se haga más lento en el siguiente latido hasta que se pierde. Entonces, esto es un bloqueo AB de segundo grado, MOVITS 1, que además, desde ya, les voy a decir algo que vale la pena que lo sepan. Los bloqueos AB, la disociación auriculoventricular por bloqueo, los bloqueos AB son graves o no son graves. Si el bloqueo AB tiene QRS estrecho, no son graves. Si tiene el QRS ancho, son graves. Quiere decir que si el bloqueo ocurre en el nodo, va a ser un QRS estrecho. Si el bloqueo ocurre abajo del nodo, en el haz de His, lo que le llaman infragisiano, entonces el QRS es ancho. Y el siguiente paso de que ustedes están viendo al paciente en el monitor, el siguiente latido puede no ser. O sea, el siguiente paso puede ser la sistolia. El bloqueo con QRS estrecho va a progresar a QRS ancho. El QRS ancho va a progresar a sistolia. ¿Okay? Bueno, entonces, es más importante que ponerle estos nombrecitos de bloqueo AB de segundo grado MOVITS 1 es decir, es un bloqueo AB con QRS estrecho. Lo pueden decir, es un bloqueo AB nodal, supragisiano o proximal, como ustedes quieran decirlo, pero la presencia de QRS estrecho le quita severidad al problema. ¿Cómo está este QRS? Estrecho. A ver, entonces, ¿qué dice yo? Alincita. No, te calientes, garnacha. Primero, ¿hay actividad auricular? Sí. Fíjate, esto es como... No en todas. Esto, Esa está chiquita. Está chiquita. no, está chiquita abajo, pero ve el trazo de Pero arriba. arriba sí. Ah, pero es porque Es el mismo, ¿no? Nada más que son dos derivaciones diferentes. Entonces, ¿hay actividad auricular? Sí. ¿No? Segunda. ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Hay complejo? ¿Hay actividad ventricular? Sí. Sí. La tercera pregunta, ¿están asociados? Sí. Hay más P's que QRS, lo cual habla de una disociación por bloqueo. Pero tú también tienes razón en cuanto a que hay una correspondencia, digamos, Hay repetitiva. cierta Hay periodicidad dentro de esta arritmia. en la cual una P no conduce y otra sí. Y sabemos que sí, porque si nosotros midiéramos, el PR que conduce va a estar constante. Y entonces sabemos que hay una P que conduce y una que no. Y hablamos de un bloqueo AB de segundo grado, MOVITS 2. Nada más que otra vez vamos a los apelliditos. ¿Okay? A mí me va a interesar mucho más saber si le voy a poner un marcapaso al paciente o no.
el otro dato que se los acabo de decir. ¿Cómo está el QRS? Melina. Melina está chateando. No, me suena. Omar, ¿cómo está el QRS? Ancho. Yo creo que tiende a estar ancho. Sí. Aunque si lo miden igual, sí, anda entre 10 y 12. Anda entre 10 y 12. Es estrecho. Entonces, es estrecho. Yo les diría que el Movitz 2 casi siempre es infragiciano, casi siempre es distal. Pero bueno, estamos hablando de un... Aquí podríamos entrar en discusiones. Yo estoy de acuerdo con Rodrigo en que parece estrecho y que esto podría ser, aunque sea un bloqueo AB más avanzado que el otro, finalmente no va a ser de la gravedad que implicaría un QRS ancho. ¿Ok? Bloqueo AB de segundo grado, Movitz 2. ¿Cómo la ves, Charlie? ¿Te parece que es muy complicado? Si el móvil... Sigue siendo complicado. Siempre me da trabajo. Pero con esta técnica que te estoy diciendo, No, digo, obviamente estoy... con esta lectura, ¿qué pasó? Es de las cosas que se me niegan en la vida. Doctor, si el Movitz 1 sí había P y luego no había QRS y luego otra P, ¿por qué el Movitz 2 también hay una P, no hay complejo QRS y luego hay otra P? Entonces, fíjate, la diferencia entre ambos es que en los dos, a ver, el único bloqueo AB en el cual hay la misma cantidad de P's que QRS, hablando de bloqueos por bloqueo, es decir, de asociación por bloqueo, el único bloqueo AB que hay la misma cantidad de P's que QRS es el bloqueo AB de primer grado, en el que únicamente hay una ampliación, hay un retardo en el PR. Los otros, que es el bloqueo AB de segundo grado y el de tercer grado, va a haber más P's que QRS, así de fácil. Pero en el de segundo grado, Movitz 1, se presenta este fenómeno que se llama de, ¿alguien sabe? Wenkenbach. El doctor no sabe solo de radiografía, ¿sabe? Por eso lo admiro. Entonces, el fenómeno de Wenkenbach, ¿qué es esto? Que la P se va prolongando, PR se va prolongando hasta que se pierde una R. ¿Ya? Mientras que en el Movitz 2 hay una relación constante en la cual una P se la conduce y otra no. Y dice, es un bloqueo de segundo grado con una relación 2:1. Quiere decir, hay 2 P's por cada QRS. O de 3:1, hay 3 P's por cada QRS. ¿No? Sí está chido. Y bueno, esta es justamente... ¿quién dice yo? ¿Quién dice yo? No sean cobardes. Doctora Yolanda. Yo sí soy cobarde. No, Charlie, tú. No, yo no. Charlie, por favor. Yo no, si no tengo ni idea, ahí veo que la película está Oye, haz sentir la jerarquía del jefe de enseñanza. No. Desde No Charlie. tema, no en esto. Charlie. Este es mi talón de Aquiles de la vida. Charlie, fíjate bien. A ver. Tu primera pregunta. ¿Hay actividad auricular? Sí, muy bien. Claro que sí. No, hay, por supuesto. Es como, tú dices, no, tiene interferencia, tiene artefactos, pues, pero... ¿Ya ves? Charlie, pero claramente, déjate ayudar. A ver. Claramente, o sea, yo les decía el otro día a los chavos, la onda P la ves o no la ves, punto. Entonces, no, es que, ¿la ves o no la ves? No, es que el Brasil está muy espeso, si se ve, no se ve o no se ve. Entonces, la onda P la ves, punto, hay actividad auricular. Segunda, ¿hay actividad ventricular? Sí, claramente. Y la tercera, ¿tú crees que hay una asociación entre la actividad auricular y la ventricular? No, ¿Por qué crees eso? porque veo como 3 pesas en cada. Bueno, justamente acabas de decir la misma clave. O sea, hay más P's que QRS. Pero a diferencia de los ejemplos anteriores, aquí tú ves alguna P que tú creas que conduce. O sea, ¿tú crees que hay algún momento en el cual el latido ventricular es consecuencia de la P? No. ¿Alguien está en desacuerdo con eso? Charlie, acabas de diagnosticar un bloqueo AB de tercer grado. Ay, tengo que estudiar. Pero creo que lo estudio. Bueno, ok. Aquí está. Un aplauso para Charlie. Entonces,
Este es el bloqueo AB. Pero yo te hubiera dicho que estaba fibrilando la aurícula. Pero ya no lo dijiste, ¿no? Fíjate, porque la condición fundamental para hablar de fibrilación auricular es que no ves ondas P. O sea, no ves ondas P. Y hay otras condiciones, pero bueno. Entonces, este es el bloqueo AB de tercer grado. La condición sine qua non del bloqueo AB de la disociación auriculoventricular por bloqueo. ¿Ya? Está fácil. Y entonces, tiene otra cosa más que habla justamente del concepto que le estaba yo diciendo. Sería muy difícil hablar de un bloqueo AB de tercer grado que no sea infragiciano, que no sea distal. Entonces, ¿cómo ves el QRS, Carlita? Está ancho. Entonces, a mí lo que me preocupa de este caso es que el bloqueo AB se acompaña de un QRS ancho, que si yo veo el monitor de este paciente así, con mis bracitos cruzados, puede ser que de repente lo vea, y lo hemos visto, que de repente, ¡ay cabrón! Denle, ¿no? Porque ya, bueno, bloqueo AB de tercer grado, o bloqueo AB completo, o disociación auriculoventricular por bloqueo. Doctor, en el anterior el ST estaba, o sea, es la elevación que ¿es elevación? Ahorita no estamos viendo eso. Mejor no nos metamos en eso porque... Pero bueno, a ver, vamos a ver. ¿Qué es esto? ¿Tiene un ST elevado? Buena observación, doctor. ¿Quién sabe qué significa eso en este momento? Y te voy a decir por qué. Porque es un QRS ancho, en el cual los desplazamientos del ST pueden no ser tan útiles para pensar en un infarto, pero la observación es pertinente. A ver, vamos a ver, entonces... ¡Ay, qué bonito está esto! A ver, fíjense bien. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Ándale, no sé. Juan Carlos, por fin, venga. Primera pregunta, ya no voy a hacer las preguntas, tú solito. ¿Hay actividad auricular? Sí. ¿Hay actividad ventricular? Sí. ¿Y hay una asociación? A ver, vamos a ir al otro tema, al tema de atrás. ¿Qué es? ¿Hay la misma cantidad de P's que QRS? No. Esas flechitas rojas nos están ayudando para decir que hay ahí unas P's escondidas entre el QRS. A ver, entonces, la primera no se ve P. Sí, ¿cómo no? Sí, Aquí está la onda P. No, la primera flechita. Aquí. Mira, como la onda, el ST tiene un piquito acá. Yo estoy de acuerdo contigo, porque me estoy contradiciendo, la ves o la ves o no la ves. Pero fíjate cómo es de regular el ST en todos, y aquí hay como una bolita, pero bueno. ¿Esa sería la P? Podría ser. Sin embargo, ¿aquí la ves? Sí. Entonces, hay la misma cantidad de ondas P que QRS. Vamos a ponerlo de ese tamaño, ¿no? Sin embargo, la pregunta sería, ¿están asociadas? Si la P está ahí en la S montada, no. Claro, lo más probable es que no. Esto, mis queridos colegas, es una disociación auriculoventricular isorrítmica. No sé qué va a salir ahorita en el título, pero esto debería ser. Es decir, hay la misma cantidad de ondas P que QRS, parece que estuvieran asociados, pero no existe una relación constante del PR. Quiere decir que por alguna razón van al mismo ritmo, pero cada una va por su lado, ¿no? Aquí le pusieron por interferencia. Yo no estoy de acuerdo con esto. A mí me parece que esto es una disociación AB isorrítmica, como podría ser esta, en la cual las ondas P no tienen nada que ver con el QRS. Vean ustedes, es parecido al anterior. El PR varía, aquí está prácticamente casi, miren, aquí casi inicia con el QRS, aquí no se ve porque debe estar metida ahí entre el QRS. Incluso podría pasar
podría existir la P después del QRS, ¿no? Entonces es una disociación aurículo-ventricular por isorrítmica. Isorrítmica quiere decir tienen el mismo ritmo, las dos estructuras, pero no están asociadas. Entonces cada vez que vean ustedes una P que se está escondiendo en el QRS y que sale un poquito antes, esa P que se está escondiendo en el QRS es una P isorrítmica, es una disociación aurículo-ventricular isorrítmica. ¿Sí o no? ¿No estás de acuerdo? No, todavía no lo dije. A ver, Juan Carlos. ¿No es eso un síndrome de excitación? No. Y te voy a decir por qué no. En el síndrome de preexcitación, sí, correcto. El síndrome de preexcitación... Pero para empezar, es que pues, para empezar, como dice el doctor, es título, eso es una taquiarritmia. Entonces de ahí pues no podemos entrar en el tema de las taquiarritmias por la síndrome. No puedes sospechar un... No, está bien la pregunta. Pero no es una preexcitación porque no hablamos de un PR corto nada más. Hablamos de una P que está jugando con el QRS. Que se acerca, que se aleja, que se mete dentro del QRS, que puede salir después. En la preexcitación hay un PR corto. Si es Wolf, si es Long Gannon, no hay onda delta. Por eso la pregunta es pertinente, pero por frecuencia cardíaca no corresponde a un... No, claro que sí. Sí, Rodrigo, porque en la preexcitación no siempre va a haber taquicardia. Si tú tienes ritmo sinusal con PR corto, puedes pensar en una preexcitación. En el Long Gannon no hay onda delta, no pasa nada. Simplemente aquí no es porque no hablamos de un PR corto, hablamos de una P que se anda acercando y alejando del QRS, digámoslo así de esa manera. Entonces una disociación auriculoventricular por interferencia, disociación auriculoventricular isorrítmica, ¿ok? O sea que en esta arritmia la frecuencia ventricular y la frecuencia auricular es la misma, pero no están asociadas. Y suben y bajan. O sea, aquí sí valdría la pena, yo pienso, con términos fisiológicos, poner la estructura eléctrica del corazón para poner los puntos rojos, ¿no? De la frecuencia porque normalmente un ritmo mientras más inferior es más lento. Entonces, como usted dice, ¿por qué van al mismo ritmo? Pues quién sabe, ¿no? Who knows? Who knows, exactamente. Pero Charlie, que es creyente de las divinidades, diría pues es que sí, Dios lo quiso. Pero lo que sí pasa cuando te dedicas la sesión es que no ibas a estar en Europa tú. hasta noviembre. Te voy a hacer unos encargos. Entonces, la pregunta es, la verdad, el tema es amplio, no me interesa cubrirlo todo, sino lo que cubramos, lo cubramos bien y quede bien claro. Entonces, más que pasar a lo siguiente, quiero que nos quede todos claros lo que estamos viendo. Hasta ahorita, ¿vamos bien? ¿Estamos claros? La disociación auriculoventricular isorrítmica tiene la importancia de hacernos sospechar trastornos electrolíticos. ¿Okay? Esto se puede asociar a diversas cosas. Chequen potasios, chequen sodio, magnesio, esas cosas. Porque a veces las hipercalemias pueden tener esto, ¿no? Principalmente, pero hay otros trastornos. Es decir, la disociación auriculoventricular isorrítmica casi nunca refleja una patología cardíaca, sino más bien electrolítica, metabólica. A ver, ¿alguien dice yo? Tú no, Juan Carlos. Jusara. A ver, Jusara. Nada más no te pierdas en los demás. Mira, aquí nos hicieron el favor de ponernos aquí abajo el trazo para analizar la arritmia. Vamos al mismo tema de siempre. hay peor. Hay actividad auricular. La segunda pregunta, ¿la ves o no la ves? Sí. ¿Hay actividad ventricular? Ay, quién sabe, ¿la ves o no la ves? La tercera pregunta. ¿Están asociados? ¿Están asociados? Mira, Charlie. ¿Están asociados? Sí. ¿Hay la misma cantidad de P's que QRS?
La misma cantidad de P's que QRS. Mira, en este brazo de acá. Sí. ¿Eh? Sí. Sí, hay la misma cantidad de P's que QRS. Digamos que hay asociación, Sí. ¿sí? O sea, el PR es constante. Pero, algo que no te guste, si no alguien te ayuda. Algo que no te guste de ese brazo, alguien. La frecuencia cardíaca. ¿Por qué no te gusta la frecuencia cardíaca? Porque no le gusta. Son sus gustos. Caprichitos, eso no. ¿Ok? ¿Por qué no te gusta? Chingado. Respuesta muy rubiosa la de Martín. Mira, Lynn. Te voy a dar. Mario te va a decir qué frecuencia tiene, que yo creo que es la primera razón por la que no te gusta. ¿Qué frecuencia tiene, Mario? 75. Fíjate que no. ¿No? No, ¿cómo tienes 75? ¿Por qué? 75. Ah, sí, está bien, ok. Entonces no, por eso no. Por eso no. ¿Por qué otra razón? ¿Por qué no le gusta? Eras tú, ¿no? O sea, ¿Qué? Ah, sí, tú eras. vale. ¿Por qué no le gusta a Lynn ese electro? Si son mujeres las dos, deberían decir, pues sí, yo sé por qué no le gusta. Son mujeres. Sí, pues entre ellas se entienden mejor. Yolanda, ¿por qué? QRS ancho. Ahora tiene un QRS ancho. Y el PR. No vamos a saber ahorita, porque no estamos viendo bloqueos de rama, pero tiene un QRS ancho, lo cual no es normal. Pero ¿qué otra? Lo acabas de decir, Alicita. ¿Eh? PR. ¿Cuánto tiene de PR? Ay. Hace rato te dijo Jusara que debe ser hasta 20, es más de 20. Sí. Entonces esto es un bloqueo AB de primer grado con QRS ancho. Así dejemos. Yo diría que es un bloqueo. ¿Sabes qué? Esto es lo que le llaman Pero tiene un bloqueo aparte. Es un bloqueo trifascicular este. Tiene un bloqueo aparte que no Esto es lo que le llaman bloqueo trifascicular. No hemos visto bloqueos de rama, pero este paciente, yo les decía a los chavos, normalmente en B1 y B2 uno esperaría tener complejos negativos. Empieza con el vector septal y luego la S. Y estos son complejos muy positivos. Complejos positivos en las precordiales derecha nos implican algunas cosas: bloqueo de rama derecha, crecimiento del ventrículo derecho, Wolff-Parkinson-White, infarto dorsal, hay varias cosas. Entonces tiene Pero bloqueo de fascículo anterior. Entonces, claro, porque este cuate tiene un bloqueo de rama Pero, derecha en donde yo esperaría un eje a la derecha, pero Mario nos va a decir cuál es el eje del QRS aquí. A ver, Mario. Siempre lo supe. No, Mario, ya Sí, le son he tres preguntado mucho. A ver, bloqueos. Juan Carlos, ¿cuál es el eje de QRS aquí? Y sigue, por favor, mi estrategia. A ver, es que está desviado a la izquierda. No, Bueno, el pues eje, el eje más ¿Cuál es la más isodifásica? dedos. D2. ¿Están de acuerdo? ¿Qué es la más isodifásica? D2. Eh, D2 está sí. cruzada por un eje que va de 30. menos Menos 30. a más 150. a más 150. ¿Cómo decides para dónde va? Viendo si está positivo o negativo. ¿En dónde? En- En ABF. En ABF. Si está negativo en ABF, va para arriba. Entonces es un eje a menos 30. Eso es normal. No solo no es normal, sino que además en el bloqueo de rama derecha, ya se los digo, no tenían por qué saberlo, el eje tiene que estar a la derecha. Entonces, si tengo bloqueo de rama derecha más el eje está a la izquierda y además tan a la izquierda, es justamente lo que acaba de decir el maestro Rodrigo Castillo Monforte, que es un bloqueo de rama derecha más fascículo anterior de la rama izquierda, que detrás es un bloqueo bifascicular e incorrectamente le dicen, como además tiene un bloqueo AB, que es de primer grado, en este caso, le dicen, este es un bloqueo trifascicular. Totalmente incorrectamente dicho, pero todo el mundo lo entendemos de lo que se trata. Cuando hablan de bloqueo de bloqueo trifascicular, todos pensamos en que es un bloqueo de rama derecha, con fascículo anterior, más Además más bloqueo se de- puede prestar a malas interpretaciones. Claro. Porque lo puede enviar al cardiólogo, al cirujano cardiotorácico para puentes coronarios.
Porque hay gente que confunde algo trifascicular con trivascular. O sea, por todos lados está mal, como se dice. Yes, of course. Ah, mira, sí lo pusieron trifascicular. Ok. Pero más que vale la pena el ejercicio, ¿no? De lo que no le gustó a Lee. No le gustaba que tenía QRS ancho y no le gustaba. No te gustan los anchos y atrasados. Esa le va a encantar. Esa le va a encantar a Charlie. No, a mí no me gusta. Hay una tercera pregunta que tenemos que contestarnos y que es muy importante, sobre todo en el momento actual, en que los médicos generales tienen que saber de esto por fuerzas. Y entonces yo le preguntaría a Dani, a ver, ¿hay actividad auricular? Sí. Sí. Es horrible ese. Pero Charlie, aquí le puedes decir a Dani lo que tú querías ver hace rato. Lo que dijiste hace rato. Es una vez que me distraigo. Sí, lo que tú querías ver hace rato. ¿Cómo lo ves acá? Hay un aspecto. ¿Explícito o no explícito? O sea, yo dice, Ocultas, enmascaradas. le preguntaba a Dani, ¿hay actividad auricular? Y entonces se queda así como. Porque estábamos pensando en que la actividad auricular se manifiesta con ondas P, pero la verdad es que no es cierto, la actividad auricular no solamente se manifiesta con ondas P. ¿Qué se ve allí? Sí, lo que tú querías ver hace rato. Entonces, fibrilación auricular. Entonces, le llaman ondas F. Ondas F. Que además, hay dos tipos de ondas F. Fíjate, hay dos tipos de ondas F. Una que son rítmicas y unas que son arrítmicas. Y entonces, yo te haría una... ¿Hay actividad auricular? ¿Hay actividad auricular? Sí. ¿No? Ondas, estas ondas raras. ¿Hay actividad ventricular? Sí. Tercera, ¿están asociadas? No. Bueno, la verdad es que sí, pero ¿Pero por qué? ahorita vamos a ese tema. ¿Qué es la cuarta pregunta? ¿El trazo es rítmico o es arrítmico? Arrítmico. O sea, está totalmente arrítmico, es un guaguancó, es un jazz libre, ¿no? O sea, a alguien le gusta más el jazz libre que el guaguancó. Entonces, vean ustedes, a ver, ¿estás de acuerdo, Dani? Está arrítmico. Pregunta cultural, Doc. Se me fue la... Cuando hablamos de... Vio la película de... Hace 2 años ganó el Oscar el actor secundario, un peliculón de un baterista que tocaba jazz. Se llama Whiplash. Whiplash. ¿Vio la película? No la vi, pero me ¿No la la vi? platicar. La tienes que ver. Whiplash. La tienes que ver. Eso me... No, es un peliculón. ¿Qué género era ese? ¿Alguien sabe? Jazz. Libre, ¿no? Porque... Libre. Pero tocaban de todo. Pero, ajá, tocaban de todo. Es uno de los así jazzistas libres más famosos, Joe Lugano, ¿no? Es así. O sea, no nada que... Vea esa película. Whiplash. Gracias por la- Creo que está en Netflix. Entonces, a ver, la cuarta pregunta es si el trazo es rítmico o arrítmico. Y hablando de arritmias, que nosotros queremos decirle arritmias a todas estas cosas, realmente, todas son rítmicas, como ustedes lo vieron, en todas hay ritmo, excepto la única arritmia que es realmente arrítmica, que es la fibrilación auricular. Y te digo, Juan Carlos, que sí hay hay un cierto grado de asociación auriculoventricular, porque el QRS en la fibrilación auricular siempre va a ser consecuencia de la actividad auricular. Es decir, la aurícula está transmitiendo impulsos al nodo AB alrededor de 600 por minuto, ¿no? Afortunadamente este atraso y en forma muy incoordinada, muy arrítmica y por muchos haces. Entonces afortunadamente el nodo AB no permite que pasen todos esos impulsos y muchos se bloquean, la mayoría, y unos pasan en forma arrítmica. Entonces digámoslo de esta manera, el QRS en la fibrilación auricular siempre, excepto cuando hay bloqueo AB, que también puede haberlo, siempre es consecuencia de la actividad auricular. ¿Ok? Está bien estimulado
Por la parte de arriba. ¿Y por qué será ese? Ese ya aquí. Ay, cañón. Esos el QRS es estrecho y de repente hay unos episodios en los cuales hay un QRS ancho. Eso te llama la atención. Sí, el QRS ancho tiene varias razones de ser. El QRS tiene que ser estrecho. Estrecho quiere decir que debe medir menos de cuánto usará. ¿Cómo? Ah, el cuerpo. Que el QRS. ¿Cuánto? 12. Menos de 12. ¿No era el mismo? ¿Eh? ¿No No, era el mismo? QRS. ¿El otro cuál era? El P. Ah, el P. Sí, pero es que yo pensé que el P era. ¿Cómo andamos de tiempo? Ya, se acabó. Bueno, terminamos de ver lo que andamos. Pero lo vamos a seguir, ¿eh? Sí, ok. Entonces, el QRS tiene que ser estrecho. O sea, tiene que medir menos de 12. De punto 12 o de 120, como le gusta a Juan Carlos, 120 milisegundos. ¿Por qué hay un QRS ancho? Aquí la R.5 de terapia intensiva. ¿Por qué puede haber QRS? R.5. Ella es una doctora estrecha. De hombros, de hombros, mi amor. ¡Oh! Too much information. Ya, no me la agreda, no me la agreda. No. Es la reina, ¿eh? Te recuerdo que es la reina. Cuando la veo uno piensa en el QRS estrecho. A ver, el QRS puede ser ancho por latidos ventriculares, latidos de origen ventricular, que pueden ser de varios tipos. Los latidos ventriculares de origen pueden ser o extrasístoles ventriculares o latidos de escape. Después tendremos que ver esto. O latidos de marcapaso ventricular. Esos también son motivos de QRS ancho. La preexcitación por la onda delta, como decía Rodrigo hace rato, el Wolff-Parkinson-White. Y finalmente, los crecimientos ventriculares también pueden dar QRS anchos, pero también otra condición que podría ser esta, aunque no, quién sabe, podría ser, no estoy seguro. Luego veríamos cómo medir, pero que es la aberrancia. Los latidos aberrantes. Fíjate que tú viviste en el Distrito Federal alguna vez. Hace mucho. ¿Quiénes han vivido en el Distrito Federal? Ok. Viviendo en el Distrito Federal, Carlita, cuando vas saliendo hacia Cuernavaca. Sí, cuando vas saliendo hacia Cuernavaca el viernes, ¿no? ¿Cómo vas? Sí, no. Va parado. No, pues ni avanzas, güey. No, Sí. ahorita que está. Ahorita que hubo el socavón. ¿Cómo avanzas cuando vas un lunes a las 11 de la noche hacia Cuernavaca? Como si nada. Como si nada. Entonces, el fenómeno de Ashman, o fenómeno de aberrancia, que así se llama, O de Cuernavaca. o de Cuernavaca, significa que hay un atraso en la conducción debido a fatiga. Lo que está pasando en la caseta de Cuernavaca es que cuando pasan muchos autos, esa caseta se fatiga y provoca que los autos se acumulen y pasen más lentamente. Entonces, cuando estoy metiendo latidos muy frecuentemente, muy rápidamente a través del nodo AB, como puede ocurrir en ciertas taquicardias, como en la fibrilación auricular, acuérdense que la fibrilación auricular, normalmente la parte de abajo, el ventrículo, está respondiendo más como taquicardia, pues, con frecuencias arriba de 100. Entonces, cuando estoy metiendo los latidos muy rápido, estoy fatigando al nodo y le va a pasar al nodo lo mismo exactamente que a la caseta de Cuernavaca los fines de semana. Se fatiga y provoca un enlentecimiento. Y al pasar lentamente el estímulo, amplía el QRS. Entonces, en los latidos esporádicos con QRS ancho en la fibrilación auricular, uno tendría que pensar si se tratan de extrasístoles ventriculares o de latidos aberrantes. Y espero que esto lo veamos en la próxima clase. Sí, porque ya una hora. Pregunta,
Es muy amplio el tema de arritmias, me interesa más que lo revisemos con detenimiento cada una. ¿Por qué no nos reunimos el miércoles otra vez a las 12? A ver, avisos generales. A ver. Por parte de Dirección Médica, martes y miércoles hay junta de directores trimestral. Entonces esta sala va a ser bloqueada. Ah, Creo que tú estás convocado. Charlie, no me han convocado ni le muevas, por favor. Martes y miércoles, el sábado tenemos capacitación de expediente clínico. Ya pedí que le bloqueen la consulta a todos los especialistas. El sábado. Sábado a las 12 del día con Omar Saldívar. Sábado a las 12. ¿El viejo? Yo no voy a estar porque me voy con Ulises al curso de vía aérea difícil. Pero va a ser el doctor Medina y es con el doctor